Dios te bendiga, te saluda Manuel Castro y en esta ocasión nuevamente regreso para compartir del libro La historia de la redención, el tema titulado El plan de salvación para el mundo caído. Y más allá de la historia del maravilloso amor de Jesús por alcanzarnos. Y bueno, el cielo se llenó de pesar cuando todos se dieron cuenta de que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios se llenaría de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte. Y sobre todo que no había vía de escape para el ofensor. Toda la familia de Adán debía morir. Contemplé al amante Jesús, dice la escritora, y percibí una expresión de simpatía y pesar en su rostro. Pronto lo vi aproximarse al extraordinario y brillante resplandor que rodea al Altísimo. Mi ángel acompañante, ella dice que le dijo, estaba en íntima comunión con su Padre. La ansiedad de los ángeles parecía ser muy intensa mientras Jesús estaba en comunión con Dios. 3 veces lo encerró el glorioso resplandor que rodea al Padre y cuando salió por tercera vez se lo pudo ver. Su rostro estaba ya calmado, libre de perplejidad y duda, y el resplandor que salía de él era un resplandor de bondad y amabilidad que las palabras no pueden expresar. Entonces informó a la hueste angélica que se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido. Les dijo que había suplicado a su Padre y que había ofrecido su vida en rescate para que la sentencia de muerte recayera sobre él, para que su intermedio, sobre todo el hombre, pudiera obtener el perdón y sobre todo tras los méritos de su sangre, el hombre pudiera encontrar la salvación. Y bueno, como resultado de su obediencia a la ley de Dios, el hombre pudiera gozar del favor del Señor, volver al hermoso jardín y comer del fruto del árbol de la vida. En primera instancia, los ángeles no se pudieron regocijar, porque su comandante no les ocultó nada, sino por el contrario, abrió frente a ellos el plan de salvación. Les dijo que se ubicaría entre la ira del Padre y del hombre culpable, y que llevaría sobre sí la iniquidad y el escarnio, y pocos lo iban a recibir como hijo de Dios. Casi todos lo aborrecerían y sobre todo lo rechazarían. Dejaría toda su gloria en el cielo, aparecería sobre la tierra como un hombre, se humillaba, sobre todo se iba a humillar como un hombre y llegaría a conocer por experiencia propia las diversas tentaciones que asedían al hombre. Y en este caso, para poder saber cómo socorrer a los que fueran tentados y que finalmente, después de cumplir su misión de maestro, sería entregado en manos de los hombres para soportar casi toda la crueldad y el sufrimiento que Satanás y sus ángeles pudieran inspirar a los impíos, que moriría la más cruel de las muertes, colgado en el cielo y la tierra, entre el cielo y la tierra, como un culpable pecador que sufriría terribles horas de agonía que los mismos ángeles no serían capaces de contemplar, pues velarían sus rostros para no verla. No solo sufriría de agonía corporal, sino también de agonía mental, con la cual la primera de ningún modo se podía comparar. El peso de los pecados de todo el mundo recaerían sobre él. Les dijo también que moriría y se levantaría al tercer día, que ascendería a su Padre para interceder por el hombre extraviado y culpable. La única vía posible de salvación es esta. Los ángeles se postraron delante de él, ofrecieron sus vidas. Jesús les dijo que mediante la suya salvaría a muchos, es decir, al mundo entero, y que la de un ángel no podía pagar esa deuda. Solo su vida podía ser aceptada por su Padre como rescate en favor del hombre. Les dijo que ellos desempeñarían un papel
que estarían con él en diferentes oportunidades para fortalecerlo y sobre todo que tomaría la naturaleza caída del hombre y que su fortaleza ni siquiera se igualaría a la de ellos, que serían testigos de sus humillaciones y sus grandes sufrimientos y que al verificarlos y al ver el odio de los hombres se sentirían sacudidos por las más profundas emociones y por amor a él querían rescatarlo y librarlo de sus asesinos, pero que no podían interferir ni evitar nada de lo que contemplaran, que desempeñaría un papel en esta ocasión de su resurrección en el plan de salvación. Ahí sí podían actuar. Habían sido trazado un plan para que ellos pudieran también estar allí colaborando, pero no en interferir en la obra que él estaba haciendo en el plan de salvación. Más sí, en determinados momentos los ángeles podían actuar. Y bueno, con su santa pesadumbre Jesús consoló y animó a los ángeles y les informó que después de estas cosas los que él redimiera estarían con él, y que mediante su muerte rescataría a muchos y destruiría al que tenía el poder de la muerte. Además que su Padre le daría el reino y su grandeza debajo de todos los cielos, y bueno, que los poseería para siempre jamás. Satanás y los pecadores serían destruidos y no perturbarían nunca más el cielo ni la nueva tierra purificada. Jesús, sobre todo, encareció a la hueste celestial que aceptaría el plan de su Padre, el plan que le había aceptado, y sobre todo que se regocijarían en el hecho de que por medio de su muerte el hombre caído podría de nuevo ser exaltado para obtener el favor de Dios y sobre todo gozar del cielo. Entonces este se llenó de gozo inefable, y la hueste angélica entonó un himno de alabanza y de adoración, pulsaron sus arpas y entonaron una nota más elevada que nunca antes la gran misericordia y sobre todo la condescendencia de Dios al entregar a su muy amado para que muriera por una raza de rebeldes. La alabanza y la adoración se derramaron con la abnegación y el sacrificio de Jesús por el hecho de que consintieran en dejar el seno de su Padre y eligieran una vida de sufrimiento y angustia, y sobre todo para morir una muerte ignominiosa, con el fin de dar vida a otros, de darte vida a ti y darte vida a mí. El ángel dijo: ¿piensas tú que el Padre entregó a su amado Hijo sin conflicto alguno? Claro que no. El mismo Dios del cielo tuvo que luchar para decidir si dejaría perecer al hombre culpable o daría a su amado Hijo para que muriera en este caso por él. Los ángeles estaban tan interesados por la salvación del hombre que se podía encontrar entre ellos a quienes hubieran estado dispuestos a abandonar la gloria y dar su vida por el hombre perdido. Pero dijo mi ángel acompañante: de nada valdría. La transgresión es tan grande que la vida de un ángel no puede pagar tal deuda. Nada fuera de la muerte y la intersección de su Hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido del pesar de la miseria sin esperanzas. Pero a los ángeles se les asignó una tarea, y es a saber subir y bajar con el bálsamo fortalecedor procedente de la gloria para suavizar los sufrimientos del Hijo de Dios, sobre todo servirle. También tendría la tarea de guardar y proteger a los súbditos de la gloria y de la gracia, sobre todo de los ángeles impíos de las tinieblas que constantemente arrojaban contra ellos, ¿verdad? Satanás. Y bueno, la escritora dice que vio que era imposible que Dios exaltara, alterara o cambiara su ley para salvar al hombre, en este caso el hombre perdido y a punto de perecer. Por eso permitió que su amado Hijo muriera por tal transgresión del hombre. Satanás se regocijó una vez más con sus ángeles, sobre todo de que hubiera podido
derribar al Hijo de Dios de su exaltada posición al provocar la caída del hombre. Dijo a sus ángeles que cuando Jesús tomara la naturaleza del hombre caído, podría dominarlo e impedir que cumpliera el plan de salvación. Qué miserable, ¿verdad? Se me mostró a Satanás como una vez un ángel feliz y exaltado. Después lo vi como es ahora. Su aspecto sigue siendo principesco, o sea, hermoso. Y bueno, sus rasgos siguen siendo nobles porque es un ángel caído. Pero la expresión de su rostro está llena de ansiedad y preocupación, infelicidad, malicia, odio y deseos de causar daño y sobre todo engaño a toda clase de mal. Y además también dice que observó una forma especial, sobre todo en su frente, una forma especial en su frente, y dice que era tan noble. A partir de sus ojos comienza a retroceder, ¿verdad? Y observé que por tanto tiempo se ha inclinado, sobre todo, se ha inclinado al mal, que toda buena cualidad se ha rebajado y se ha desarrollado todo rasgo maligno. Sus ojos tan astutos, irónicos, y manifiestan en ellos profunda penetración. Su cuerpo es grande, pero su piel cuelga suelta de sus manos y su rostro. Así era la apariencia. Bueno, cuando lo contemplé, dice ella, su barbilla rebosaba sobre su mano izquierda. Parecía que estaba entregado a una profunda meditación. Una sonrisa se dibujaba en su rostro que me hizo temblar, pues estaba llena de maldad y astucia satánica. Es la sonrisa que rebosa o que esboza justamente antes de apoderarse de su víctima, y cuando la entrega en sus redes es capaz de hacer lo más horrible. Humildemente y con indecible pesar, Adán y Eva abandonaron el hermoso jardín donde habían sido tan felices hasta que desobedecieron la orden de Dios. La atmósfera había sido cambiada. Ya no se mantenía invariable como antes de la transgresión. Dios la vistió, sobre todo, los vistió con túnicas de pieles para cubrirlos de la sensación del frío y calor a la que estaban ahora expuestos. La inmutable ley de Dios, todo el cielo, bueno, en este caso, todo el cielo se lamentó, en este caso, por la desobediencia y la caída de Adán y Eva. En este caso, ellos habían acarreado la ira de Dios sobre toda la especie humana. Ya no podía tener comunión directa con Dios y se había sumergido en la miseria y la desesperación. No se podía cambiar la ley de Dios para que, sobre todo, la pudieran adaptar a la necesidad del hombre, porque de acuerdo con el plan de salvación, el plan de Dios, en este caso, esta nunca debía perder su fuerza y sobre todo anular el más pequeño de sus requerimientos, sus mandamientos. Y bueno, los ángeles de Dios fueron comisionados para que visitaran la pareja caída y les informaran que aunque podían conservar, en este caso, su santa condición sin un hogar edénico, por causa de la transgresión de la ley de Dios, su caso no era totalmente desesperado, o más bien no estaba totalmente perdido. Se les informó que el Hijo de Dios, que había conversado, en este caso con ellos en el Edén, él se había sentido impulsado por la piedad en vista, sobre todo, de su condición desesperada y que se había ofrecido voluntariamente para soportar el castigo que les correspondía a ellos y sobre todo morir para que los seres humanos pudieran vivir por fe en la expiación que Cristo propondría, ¿verdad?, hacer por ellos. Y bueno, por medio de Jesús se había abierto una puerta de esperanza para el hombre, y a pesar de su gran pecado, no quedaría bajo el dominio completo de Satanás. La fe en los méritos del Hijo de Dios elevaría de tal manera a este que podría resistir las artimañas de Satanás.
se les concedería un tiempo de prueba durante la cual, por medio de su vida de arrepentimiento y fe en la expiación del Hijo de Dios, podría ser redimido de su transgresión a la ley del Padre elevado, y así hasta un nivel, se elevaba hasta un nivel donde sus esfuerzos por guardar la ley de Dios podrían ser aceptados. Los ángeles le comunicaron al pesar, sobre todo, el pesar que se experimentó en el cielo cuando anunció que ellos habían transgredido la ley de Dios, los que habían inducido a Cristo a llevar a cabo el gran sacrificio de su propia vida preciosa. Y bueno, cuando Adán y Eva se dieron cuenta de cuál, en este caso, de cuán exaltada y santa es la ley de Dios, cuya transgresión requería un sacrificio tan costoso para salvarlos de la ruina, sobre todo, junto con su prosperidad, ¿verdad?, que ellos gozaron. Bueno, rogaron que se les permitiera morir o sus descendientes experimentarían el castigo de su transgresión, antes que el amado Hijo de Dios hiciera un sacrificio tan grande. La angustia de Adán iba en aumento. Se dio cuenta de que sus pecados eran de tal magnitud que implicaría terribles consecuencias. ¿Cómo podía ser posible que el tan honrado comandante celestial, que había sobre todo caminado con ellos y conversado con él cuando gozaba de su santa inocencia, a quien los ángeles honraban y adoraban, fuera depuesto en su exaltada posición para morir por causa de su pecado? Se informó a Adán que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. La ley de Jehová, fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, era tan sagrada como Dios mismo, y por esa razón el Señor no podía aceptar la vida de un ángel como sacrificio por su transgresión. Su ley es algo muy importante, y bueno, a su vista que los santos ángeles que rodean su rostro, ¿verdad?, ellos se tapan su rostro delante del Padre y delante de la ley, porque es algo muy sagrado. Bueno, el Padre no podía abolir, sobre todo, ni modificar un solo precepto de su ley para adaptarla a la condición caída del hombre, como lo hacemos hoy, que muchos cristianos decimos que la ley ya fue clavada en la cruz, que ya no más, ¿verdad? Realmente la ley es para siempre. Y bueno, el Hijo de Dios, que junto con el Padre había creado al hombre, podía ofrecer por una experiencia que el Señor podía aceptar mediante el don de su vida en sacrificio para recibir por sí la ira de su Padre. Los ángeles informaron a Adán que así como su transgresión había acarreado muerte y ruina, la vida y la inmortalidad aparecería como resultado del sacrificio de Cristo. Una vislumbre del futuro, vemos ahora. Y bueno, a Adán se le revelaron importantes acontecimientos del futuro desde su expresión, o bueno, más bien de su expulsión de Adán hasta el diluvio y más allá, hasta la primera venida de Cristo a la tierra. Sobre todo, su amor por Adán y su posteridad inducirían al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, a conceder al punto de tomar la naturaleza humana para elevar así, por medio de su propia humillación, a todos los que creyeran en él. El sacrificio sería de suficiente valor como para salvar a todo el mundo, pero solo unos pocos aprovecharían la salvación ofrecida por medio de su sacrificio tan extraordinario. La mayor parte no cumpliría las condiciones requeridas para ser participantes de la gran salvación de Dios. Preferirían el pecado y la transgresión de la ley del Señor antes de arrepentirse y de obedecer. En este caso, para descansar por fe en los méritos y el sacrificio ofrecidos. Ese sacrificio era de un valor tan inmenso como para ser más precioso que el oro fino y que el oro de Ofir, al hombre que lo aceptara. Se transportó a Adán a través de las generaciones sucesivas para que viviera
Bueno, para que viera y viviera también, en este caso, el aumento del crimen, la culpa y la contaminación, porque el hombre cedería a sus inclinaciones naturalmente fuertes, sobre todo a desobedecer la ley de Dios. Se le mostró a Adán que la maldición del Señor recaería cada vez más con más fuerza sobre la raza humana, el ganado y la tierra por causa de la permanente transgresión del hombre. Se le mostró también que la iniquidad y la violencia irían en aumento constantemente. Sin embargo, en medio de toda la marea de la miseria y la desgracia humana, siempre habría unos pocos que conservarían el conocimiento de Dios y que permanecerían incontaminados en medio de sobre todo de la prevaleciente generación moral. Adán debió comprender lo que era el pecado, la transgresión de la ley. Se le mostró que la especie cosecharía, sobre todo, cosecharía degeneración moral, mental y espiritual. Así es que también física, y como resultado de la transgresión, hasta que el mundo se llenara de toda clase de miseria humana. Los días del hombre fueron acortados por causa de su propio pecado al desobedecer la justa ley de Dios. Y bueno, la especie humana se depreció tanto finalmente que causó la impresión de ser inferior y casi sin valor. Generalmente, los hombres fueron incapaces de apreciar el misterio del Calvario y los grandes sublimes hechos en la expiación y el plan de salvación, y por causa de su sometimiento al ánimo carnal. Sin embargo, a pesar de su debilidad y de las debilidades y diversas facultades mentales, morales y físicas de la especie humana, Cristo, fiel al propósito que lo indujo a salir del cielo, continúa manifestando interés en estos débiles, despreciados y degenerados ejemplares de la humanidad, y los invita a ocultar su debilidad y sus muchas deficiencias en Él. Si están dispuestos sobre todo a acudir a Él, el Señor lo está para suplir todas sus necesidades. Ahí está Él. Y bueno, hablando de los sacrificios, cuando Adán de acuerdo a las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa. Tuvo que levantar la mano para tomar una vida que solo Dios podía dar. En este caso, para presentar su ofrenda por el pecado. Por primera vez, estuvo en presencia de la muerte. Al contemplar la víctima sangrante en medio de las contorsiones de su agonía, se lo indujo a observar por fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba, representaba, y que moriría como sacrificio en favor del hombre. Esta ceremonia, ordenada por Dios, debía ser un constante recordativo para Adán, como asimismo un reconocimiento, sobre todo penitencial, de su pecado. Este acto de tomar una víctima dio a Adán una impresión más profunda y perfecta de su transgresión. Y bueno, que para expiarla se requirió nada menos que la muerte del amado Hijo de Dios. Se maravilló de la infinita bondad e incomparable amor puesto de manifiesto al dar semejante rescate para salvar al culpable. Cuando Adán daba muerte a la víctima inocente, le parecía que estaba derramando con su propia mano la sangre del Hijo de Dios. En este caso se dio cuenta de que si hubiera permanecido fiel al Señor y leal a su santa ley, jamás habría muerto ni hombre ni animales. No obstante, los sacrificios, al señalar
hacia la gran y perfecta ofrenda del amado Hijo de Dios, le permitiría vislumbrar una estrella de esperanza que iluminaba las tinieblas de su terrible futuro. Y le proporcionaron alivio en su total desesperanza y ruina. Al principio, consideró que el jefe de cada familia era el dirigente y sacerdote de su propio conjunto familiar. Más tarde, cuando la especie se multiplicó sobre la tierra, algunos hombres señalados por Dios realizaron la solemne ceremonia de los sacrificios a favor del pueblo. La sangre de los animales debía relacionarse en la mente de los pecadores con la sangre del Hijo de Dios. La muerte de la víctima debía ser una evidencia para todos los que, sobre todo, todos los que el castigo del pecado, ¿verdad?, que sabíamos que era la muerte. Mediante el acto del sacrificio, el pecador reconocía su culpa y manifestaba su fe, por cuyo intermedio, sobre todo, preveía el inmenso y perfecto sacrificio del Hijo de Dios. Y en este caso, pues era prefigurado por ofrendas de animales. Sin la expiación provista por el Hijo de Dios, no podría haber derramamiento de bendiciones o salvación por parte de Dios, sobre todo con respecto al hombre. El Señor es celoso del honor de su ley. Su transgresión produjo una espantosa separación entre el Padre y el hombre. A Adán, en su inocencia, se le concedió comunión directa, libre y gozosa con su Hacedor. Después de su transgresión, Dios se comunicaría con él por medio de Cristo y de los ángeles. Nuestro ejemplo divino, el fundamento del plan de salvación, fue echado con sacrificio. Jesús abandonó las cortes reales y se hizo pobre para que nosotros, por medio de su pobreza, fuésemos hechos ricos. Todos los que comparten esta salvación, comprada para ellos a costa de un sacrificio tan infinito por el Hijo de Dios, seguirán el ejemplo del verdadero modelo. Cristo era la principal piedra del ángulo y nosotros debemos edificar sobre el fundamento. Cada uno de nosotros debe tener un espíritu de abnegación y de sacrificio propio. Mediante el plan de salvación han de cumplirse un propósito más amplio, aunque la salvación, en este caso del hombre, y la redención del mundo. Por medio de la revelación del carácter de Dios en Cristo, se manifestaría ante el universo la benevolencia del gobierno de Dios, se refutaría la acusación de Satanás, se manifestaría la naturaleza del pecado y se demostraría plenamente la perpetuidad de la ley de Dios. Signs of the Times, página 13 de 1893. Y bueno, gracias por recibir este mensaje. Hoy te invito a meditar en el maravilloso plan de salvación y poder despejar nuestra vista y lograr ver la gloria divina de nuestro Salvador. Poder dar las infinitas gracias y decir desde nuestro corazón: creo en ti, Señor, tu sacrificio de amor no será en vano. Hoy me entrego a ti, eres mi único Dios y Salvador. Y hoy hacemos nuestras las palabras del ladrón, el que estuvo con Jesús en la cruz, cuando dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nuevamente, gracias por recibir este mensaje y sobre todo por compartirlo. Quien te presentó, Manuel Castro. Que el Señor te bendiga ricamente.